México tiene una larga historia de persecución religiosa contra la Iglesia, a pesar del hecho de que una abrumadora mayoría de mexicanos son católicos. La Guerra Cristera fue un conflicto armado en México que se prolongó desde 1926 hasta 1929. El presidente Plutarco Elías Calles promulgó una legislación anticlerical por la cual los muchos católicos debieron levantarse en armas para defender su fe católica, siendo miles de ellos encarcelados y ejecutados. Confirman algunos historiadores que hubo una persecución religiosa en 1970. Durante esta época, la resistencia católica contra las políticas del presidente Sebastián Lerdo de Tejada fue llamada los religioneros o los religionarios. Duró aproximadamente de 1873 a 1876. Hubo una persecución también, en cierta medida, durante la Revolución Mexicana, 1910-1917. La Constitución Mexicana de 1917 incluyó fuertes y extremas medidas anticlericales en los artículos 3 y 130 de la Constitución. La Guerra de los Cristeros 1926-1929 fue una respuesta al ataque directo contra la fe católica por parte del presidente Plutarco Elías Calles. Vasconcelos se refiere a este hecho diciendo: el gobierno de México, con todo su odio implacable en contra de la religión, ha continuado aplicando con dureza y violencia aún mayores sus inicuos decretos. La primera regla de la historia es la de no afirmar algo que sea falso y no callar algo que sea verdadero. En la Iglesia del Pueblo Católico de México, el oro era su libertad religiosa, su fe católica. La querían y la buscaban con ahínco, con entereza, con fuerza, con determinación, con toda el alma, porque era un derecho inalienable suyo. Por defenderla a veces se enfrentaron con problemas muy graves, incluso para su propia conciencia pacífica de fieles católicos. En México, vuelve a afirmar Vasconcelos, contra todo lo tradicional, contra la Iglesia, se libraba una guerra secreta e implacable. Los católicos ya no pudieron soportar más. Explotó la protesta armada. Milicianos del régimen revolucionario instaurado vulneraron templos y profanaron altares. Todo acabó mal para ellos, pues la gente con sentido común y de fe los expulsó de los lugares sagrados. Se dictaban normas para la total sumisión de la fe religiosa católica a las autoridades del Estado, incluso en sus expresiones, en sus ministros y en la misma duración del culto. Al principio, los fieles y la jerarquía adoptaron posturas pacíficas en su resistencia a la llamada Ley Calles. Los católicos reunieron cerca de 2 millones de firmas para pedir su abolición, pero fueron ignorados. Entonces, los laicos realizaron un boicot económico nacional que fue todo un éxito. Sin embargo, el gobierno, viendo el poder que adquirían y el efecto económico que resultaba del boicot, lanzó un ataque más directo contra la Iglesia Católica mediante arrestos, intimidaciones y ejecuciones. La resistencia armada comenzó entonces en 1927 en los Altos de Jalisco y se difundió por todo México. El martirio de muchos cristianos mexicanos conmovió entonces al mundo católico. Su muerte no fue motivada por razones políticas. Estos mártires no se habían metido en discusiones políticas jamás, ni pertenecían al movimiento subversivo de carácter político de ninguna índole, ni odiaron ni promovieron medios que condujesen al odio. Llegado el caso, murieron perdonando y ofreciendo su brazo de reconciliación a los propios enemigos. Solo exigían libertad religiosa. El padre Alfredo Sáenz, historiador jesuita, indica que la mayor parte de los combatientes provenían del medio rural. 100 sacerdotes ofrecieron la labor pastoral a los cristeros. Solamente 5 sacerdotes optaron
por tomar las armas. Al grito de ¡Viva Cristo Rey!, campesinos mal armados se pronunciaron contra la dictadura cayista que, sólidamente establecida y bien armada, fácilmente hizo carnicería en los rebeldes. El ejército los recibió a tiros y a fuego de metralla. Aquellos campesinos alzados, sin embargo, estaban poniendo de rodillas al Estado cayista, pero por obediencia a sus obispos, y en ellos veían al Papa, depusieron las armas y volvieron a sus casas. Tristemente, la tregua firmada por el gobierno mexicano y la Iglesia Católica fue una trampa para los cristeros. El régimen de Calles rompió rápidamente la promesa de cumplir los compromisos acordados, y durante los 3 primeros meses después de la tregua, más de 500 líderes y 5,000 cristeros fueron ejecutados. En el caso de los santos mártires mexicanos, se trató solo de un hecho y de un motivo, fundamentalmente religioso. Ellos, los cristeros, que dieron su vida por la fe católica, murieron asesinados por un Estado que se definía Estado de Derecho, a sangre fría, sin proceso y sin juicio alguno. La única acusación que les fue hecha fue la de ser sacerdotes o católicos confesantes, según los casos. A unos y a otros se les ofreció la libertad a cambio de un precio inaceptable para ellos, el de la traición a su pertenencia cristiana católica, o más simplemente al de renegar de su fe católica. Ellos prefirieron morir implorando el grito de guerra: ¡Viva Cristo Rey!